La tumba de Papa Francisco, el misterio que estremece al mundo 30 días después. Atención, seguidores y curiosos del mundo entero. Hoy les traemos un tema que ha dejado en vilo a millones y desatado una ola de rumores y especulaciones en todo el planeta, la tumba de Papa Francisco, el misterio que estremece al mundo 30 días después. ¿Sabías que, a un mes exacto de un evento inesperado relacionado con el Santo Padre, surgen preguntas y teorías que ni los expertos logran explicar? Voces dentro y fuera del Vaticano hablan de fenómenos inexplicables, documentos secretos y hasta mensajes cifrados que podrían cambiar el curso de la historia. Pero eso no es todo. Se dice que ciertos pasillos sagrados han sido escenario de movimientos inusuales, visitas clandestinas y hasta investigaciones reservadas que buscan respuestas que nadie quiere revelar. ¿Qué está realmente sucediendo con la tumba de uno de los líderes más influyentes del mundo? ¿Hay fuerzas que intentan ocultar la verdad o proteger un secreto mayor? En este video, te llevaremos al corazón de este enigma, exploraremos las teorías más impactantes y escucharemos los rumores más inquietantes que circulan entre especialistas, religiosos y testigos anónimos. Prepárate para sumergirte en un misterio que parece sacado de una película, pero que está sucediendo en la realidad, justo frente a nuestros ojos. Si quieres estar al tanto de esta historia y otras revelaciones que podrían sacudir los cimientos del Vaticano y el mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Dale like si quieres que sigamos investigando y revelando más detalles ocultos. No te pierdas ni un segundo de esta investigación llena de suspense, secretos y misterio. Comencemos ya. La infancia de nuestro protagonista no fue una etapa de lujos ni comodidades, pero sí estuvo cargada de algo mucho más poderoso, el calor de un hogar lleno de valores. El eco de rezos familiares y la fuerza de una madre que, a pesar de las carencias, jamás permitió que el amor escaseara. Creció en un rincón olvidado de México, entre caminos de tierra, techos de lámina y vecinos que se cuidaban como hermanos. Su padre, hombre de pocas palabras pero manos incansables, le enseñó con el ejemplo que la dignidad no se negocia y que cada amanecer es una oportunidad para empezar de nuevo. Aun cuando el estómago ruge por hambre y los zapatos ya no tienen suela. Desde temprana edad, su mirada tenía algo distinto, una mezcla de inocencia profunda con una extraña madurez para su corta edad. A menudo se le veía solo, en silencio, observando las nubes o escribiendo pensamientos en pequeños trozos de papel que luego escondía bajo su almohada. No jugaba como los demás niños. Prefería ayudar en casa, acompañar a su madre al mercado o quedarse horas en la pequeña capilla del barrio, mirando fijamente la figura de un Cristo crucificado, como si intentara descifrarle el alma. En la escuela, no fue el más brillante, pero sí el más constante. Sus maestros decían que tenía un corazón viejo y que lo movía una fuerza interna que era difícil de explicar. Cuando otros soñaban con viajar, tener carros o fama, él soñaba con sanar el alma de los demás. Fue allí, en esas primeras aulas polvorientas, donde conoció la injusticia, cuando vio a compañeros maltratados por ser pobres o callados, y donde nació en él la sed de justicia y compasión que marcarían toda su vida. La adolescencia no fue más fácil. Como tantos jóvenes en su situación, enfrentó tentaciones, rabias contenidas y una profunda confusión sobre su lugar en el mundo. Algunos de sus amigos cayeron en caminos oscuros, atrapados por la violencia, la desesperanza o el abandono. Él también sintió la furia de la impotencia, las noches de llanto escondido, y esa sensación de querer huir de todo, pero algo lo mantenía firme, una voz que no era suya, un llamado que se repetía en lo más hondo de su ser. Una luz que se encendía cada vez que tocaba una Biblia vieja o veía a un sacerdote ayudar a los más necesitados. Hubo una noche clave, una de esas que dividen la vida en un antes y un después. Fue durante una tormenta, cuando se resguardó en la capilla vacía. Se arrodilló, sin saber exactamente por qué, y comenzó a llorar. No pidió riquezas, ni éxito, ni venganza. Solo dijo, si estás ahí, úsame para algo más grande que yo. Y fue en ese instante, en esa soledad acompañada por lo divino, donde su vocación comenzó a tomar forma. Su juventud fue el terreno donde germinó esa semilla. Participó activamente en grupos juveniles de la parroquia, comenzó a leer con voracidad todo lo relacionado con la espiritualidad, la filosofía,
y los testimonios de santos y mártires. Cada página lo acercaba más a su propósito. Sus acciones comenzaron a reflejarlo, ya no era solo un joven con inquietudes, sino un alma con dirección, con fuego interno, con un destino que, aunque incierto, se volvía cada vez más ineludible. Y así, entre el polvo del barrio, los silencios compartidos con Dios, y las pruebas de una vida sencilla pero intensa, nació el hombre que estaba destinado a marcar a miles, no desde los altares del poder, sino desde el corazón herido del pueblo. Porque su infancia y juventud no fueron solo una etapa, fueron la fragua donde se forjó un pastor con alma de profeta. El llamado al sacerdocio no irrumpió como un trueno, ni fue producto de una revelación milagrosa. Fue, más bien, una voz silenciosa, persistente, como una brisa suave que rozaba el alma del joven Lalo desde muy temprano en su vida. Desde pequeño, había algo distinto en su mirada. Mientras otros niños soñaban con fama, riquezas o aventuras, él se quedaba observando los vitrales de su parroquia, los cálices, el incienso, pero, sobre todo, el silencio. Ese silencio que parecía hablarle directamente al corazón. Cada noche, antes de dormir, se sentaba frente a un pequeño crucifijo de madera que colgaba en su habitación. Allí, en medio de la oscuridad y el silencio, se hacía preguntas que ningún niño de su edad solía formular. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy aquí? Su madre, una mujer de fe inquebrantable, fue su primera guía espiritual. Con ternura y sabiduría, le decía, Dios no grita, hijo. Dios susurra. Y solo los que saben escuchar en el silencio pueden oírlo. Aquellas palabras lo marcaron. Y así, con apenas 12 años, comenzó a ayudar en la iglesia de su comunidad. Limpiaba los bancos, preparaba el altar, organizaba los misales. No lo hacía por obligación, sino porque ahí, en medio del incienso y las oraciones, sentía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Pero fue durante una peregrinación al santuario de Guadalupe donde todo cambió. En uno de los momentos más solemnes del viaje, mientras el grupo guardaba silencio frente al altar mayor, sintió algo inexplicable, una certeza ardiente en el pecho. Como si alguien le hablara desde dentro con palabras claras y firmes: ven y sígueme. Aquella frase retumbó en su interior durante semanas. Y entonces, sin esperar más, decidió ingresar al seminario. Su decisión causó sorpresa, incluso entre algunos miembros de su familia. Un joven con tanto talento, tanta inteligencia, renunciando a todo por una vida de celibato, servicio y obediencia. Pero él no veía sacrificio, sino plenitud. Los primeros años fueron intensos. La vida en el seminario no era fácil, jornadas de estudio teológico, momentos de silencio absoluto, renuncias personales, y una lucha constante contra las tentaciones del mundo exterior. Varios compañeros abandonaron el camino. Algunos no soportaban la presión. Otros simplemente no sentían el fuego vocacional. Pero Lalo resistió. Había en él una combinación extraña de dulzura y fortaleza. Se le veía con frecuencia orando en la capilla del seminario hasta altas horas de la noche, con los ojos cerrados y el rostro bañado en lágrimas. No lloraba de tristeza, sino de entrega. Uno de sus formadores llegó a decir, Lalo no está aquí por miedo al mundo. Está aquí porque ama profundamente a Dios y a su pueblo, aunque aún no lo conozca. Su ordenación como diácono fue un momento inolvidable. Muchos recuerdan que, al arrodillarse, el joven rompió en llanto. Dicen que no fue emoción, fue un alma reconociendo su lugar en el universo. Y cuando finalmente fue ordenado sacerdote, lo hizo con la humildad de quien sabe que ha sido escogido no por sus méritos, sino por misericordia divina. Fue enviado a zonas rurales, olvidadas, donde no había lujos ni templos majestuosos. Pero había algo más importante, hambre espiritual. Y allí, en esas pequeñas comunidades de caminos polvorientos y casas de adobe, Lalo se convirtió en un pastor auténtico. Jugaba con los niños, escuchaba a los campesinos, consolaba a los que habían perdido a un ser querido, y compartía el pan con quienes no tenían que comer. No tenía redes sociales. No tenía cámaras ni fama. Pero tenía algo mucho más grande, el amor del pueblo. Comenzaban a llamarlo el padre del pueblo.
Porque no predicaba desde lo alto, sino que caminaba al lado de su gente. Y aunque el destino le tenía preparados momentos de gran controversia, divisiones dentro de la iglesia e incluso acusaciones difíciles más adelante. En este punto de la historia, Lalo Mora no era una figura pública. Era un joven sacerdote con el alma encendida. Un alma que había respondido al llamado eterno con una palabra simple, pero poderosa, sí. Conforme los años avanzaban y el peso del liderazgo espiritual recaía con más fuerza sobre sus hombros, también comenzaron a hacerse evidentes los estragos del tiempo en el cuerpo del Papa Francisco. Aunque durante mucho tiempo mantuvo una agenda activa, viajando por el mundo, pronunciando discursos inolvidables y enfrentando los desafíos contemporáneos con valentía. Su salud comenzó a mostrar señales de fragilidad que preocupaban al Vaticano y al mundo entero. Dolencias en la cadera, intervenciones quirúrgicas, problemas respiratorios y fatiga crónica fueron apenas algunos de los padecimientos que poco a poco comenzaron a limitar su movilidad y su energía. Muchos de estos problemas fueron ocultados o minimizados por los voceros oficiales, pero bastaba verlo en público para notar que el Papa ya no era el mismo. La sonrisa seguía presente, pero los pasos eran más lentos, la voz más suave y el gesto, por momentos, profundamente introspectivo. Los rumores no tardaron en correr. ¿Estaba el Papa al borde de una renuncia? ¿O quizás su estado era mucho más grave de lo que se decía? Algunos periodistas incluso llegaron a asegurar que desde hace más de un año el Papa ya no tomaba decisiones clave y que el poder real estaba siendo delegado discretamente a ciertos cardenales de confianza. Las teorías sobre una posible conspiración para silenciarlo o sustituirlo comenzaron a circular por medios alternativos y redes sociales, generando una atmósfera de incertidumbre y especulación. La noticia de su muerte, cuando finalmente llegó, fue un verdadero terremoto espiritual. No importaba la creencia o ideología de cada uno, el mundo entero se detuvo por un momento para reflexionar. Fue anunciada de manera sobria y oficial por el Vaticano. Con profundo dolor informamos que su santidad el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre. Pero esa frase simple no alcanzó a cubrir la magnitud del vacío que dejaba. Las ceremonias fúnebres comenzaron casi de inmediato. La plaza de San Pedro se llenó de fieles entre lágrimas, rezos y silencios solemnes. Desde todas partes del planeta llegaron líderes religiosos, jefes de Estado, artistas, pensadores y millones de creyentes para despedirlo como a un profeta de nuestro tiempo. Sin embargo, no faltaron los misterios. ¿Por qué se demoró tanto en anunciar su fallecimiento si, según algunos, llevaba más de 24 horas en estado crítico? ¿Por qué hubo sectores dentro del Vaticano que se negaron a publicar el parte médico oficial? Y lo más inquietante, ¿por qué hay quienes aseguran que su muerte estaba predicha desde hacía décadas en un documento secreto guardado por la Iglesia? En medio del dolor, su salud deteriorada y la forma silenciosa en que se fue siguen siendo objeto de teorías, análisis y reflexiones profundas. ¿Murió realmente en paz, o se llevó a la tumba verdades que jamás saldrán a la luz? Lo que sí es cierto es que, con su partida, el mundo no solo perdió a un líder espiritual, sino también a un símbolo de humildad, valentía y transformación. Y aunque su cuerpo reposa en el silencio eterno, su voz aún resuena en los corazones de millones. La muerte del Papa Francisco no solo marcó el final de un pontificado lleno de esperanza, controversia y cambio, sino también el inicio de uno de los funerales más enigmáticos en la historia moderna del Vaticano. Desde el momento en que su fallecimiento fue confirmado oficialmente, comenzó una coreografía sagrada milimétricamente organizada, pero esta vez, algo fue distinto. Había gestos, silencios y decisiones que parecían esconder más de lo que mostraban. El cuerpo de Jorge Mario Bergoglio, vestido con su túnica blanca y la estola papal, fue expuesto en la Basílica de San Pedro, pero los días de velación estuvieron marcados por una vigilancia excesiva. Algunas áreas del recinto fueron clausuradas al público y, según ciertos testigos, incluso aparte del clero. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se estaba ocultando? Durante el funeral, miles de fieles lloraban y rezaban al unísono, pero en el aire se respiraba algo más que duelo, se sentía tensión. El protocolo siguió su curso, los cánticos en latín, la procesión solemne, las oraciones pronunciadas por cardenales con rostros duros, como si llevaran un peso mayor que el de la muerte de un papa.
Uno de los gestos más enigmáticos ocurrió durante la misa central. Un anillo fue colocado sobre su ataúd y luego, sorpresivamente, retirado antes del cierre. Ese anillo, según rumores vaticanos, no era el tradicional anillo del pescador, sino una réplica muy antigua relacionada con profecías milenarias. Otro momento que desconcertó a muchos fue el instante en que se selló su tumba. A diferencia de funerales anteriores, en los que la ubicación del sepulcro papal se anunciaba claramente, en esta ocasión hubo confusión y declaraciones contradictorias. Algunos decían que sería enterrado en las grutas vaticanas, cerca de Juan Pablo II. Otros afirmaban que su voluntad era descansar en Argentina. Pero en realidad, nadie sabe con certeza dónde está enterrado el cuerpo del Papa Francisco. Las cámaras del Vaticano mostraron un ataúd descendiendo, pero inmediatamente después, las transmisiones fueron cortadas. Horas más tarde, un portavoz afirmó que fue por respeto a la intimidad espiritual del momento. Sin embargo, comenzaron a circular imágenes supuestamente filtradas, mostrando un segundo féretro siendo transportado por pasadizos subterráneos del Vaticano. ¿Fue todo parte de una estrategia para proteger su cuerpo, o su legado? A esto se suma el misterioso mensaje que apareció grabado discretamente sobre una piedra colocada cerca del altar mayor días después: el que no quiso tronos, eligió el misterio. Nadie reclamó la autoría. Ningún portavoz dio explicaciones. Lo más simbólico de todo fue la ausencia total de una imagen específica, el crucifijo de madera que el Papa llevaba desde Buenos Aires y que siempre lo acompañó en sus momentos de oración, no fue colocado sobre su ataúd. ¿Lo olvidaron? ¿Lo retiraron a propósito? Algunos vaticanistas creen que fue escondido por contener dentro una carta manuscrita del propio Papa, dirigida al último de los papas, como si se tratara de una advertencia para el futuro. Así, entre incienso, llanto, oro y mármol, también se enterraron secretos. El funeral de Francisco no fue solo una despedida, fue una ceremonia sellada por símbolos ocultos, silencios dolorosos y una sensación inquietante de que el verdadero legado del Papa no está en los libros, sino en aquello que aún no se ha dicho. El silencio del Vaticano tras la muerte de una figura tan trascendental como el Papa Francisco ha generado un desconcierto que, incluso 30 días después del funeral, sigue alimentando teorías, sospechas y un sentimiento generalizado de incertidumbre. La Santa Sede, tradicionalmente reservada en sus declaraciones, ha mantenido un hermetismo inusual en esta ocasión, lo que ha dado pie a una ola de especulaciones que resuenan tanto dentro como fuera de los muros del Estado Vaticano. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué, a diferencia de otros pontífices, no se han ofrecido detalles claros sobre sus últimos días, sus últimas palabras o incluso sobre ciertos aspectos del funeral? ¿Acaso hay verdades que aún no se pueden revelar al mundo? Desde los círculos más conservadores de la Iglesia hasta los periodistas especializados en asuntos vaticanos, muchos se preguntan si este mutismo responde a conflictos internos, luchas de poder o revelaciones contenidas en documentos aún clasificados. Hay quienes afirman que dentro del Vaticano existían desacuerdos profundos respecto al legado de Francisco, especialmente por sus posturas progresistas en temas de moral, inclusión y justicia social. Este silencio no solo ha desconcertado a los fieles, sino que ha generado una sensación de ruptura en la narrativa tradicional del Vaticano. Mientras en pontificados anteriores se ofrecían comunicados oficiales detallados, homenajes organizados y misas públicas, con Francisco todo parece envuelto en una atmósfera de ambigüedad y prudencia extrema. También hay quienes apuntan a documentos secretos que habrían sido dejados por el propio Francisco antes de morir, los cuales podrían contener verdades que cambiarían el rumbo de la Iglesia en el futuro inmediato. Algunos dicen que el Papa dejó cartas y grabaciones selladas, destinadas a abrirse en fechas determinadas. Otros aseguran que en sus últimos días, confió ciertos secretos a un reducido grupo de personas de su máxima confianza, cuyos nombres no han sido revelados. Sea cual sea la razón, el silencio del Vaticano se ha transformado en un ruido ensordecedor para millones de creyentes que claman por respuestas, por una despedida más clara, más humana, más auténtica. En una época marcada por la transparencia y la inmediatez de la información, este mutismo sagrado resulta, cuanto menos, inquietante. Pero quizás el verdadero mensaje esté precisamente en ese silencio.
Un silencio que guarda dolor, respeto, misterio, o tal vez, un poder que aún no estamos preparados para comprender. ¿Será que el legado de Francisco aún no ha terminado de escribirse? ¿O que su influencia seguirá resonando en los pasillos del Vaticano mucho después de su partida? Lo cierto es que, mientras el Vaticano calla, el mundo habla. Y cada día que pasa, las preguntas sin respuesta se convierten en el eco de un misterio que apenas comienza. A medida que los días pasaban tras el sepelio del Papa Francisco, comenzaron a circular rumores inquietantes entre los muros de la Ciudad del Vaticano. Rumores que hablaban de visitas que no estaban registradas oficialmente, de personajes cuyas identidades no aparecían en ninguna lista diplomática ni clerical. Y de movimientos extraños en torno al lugar más resguardado del Vaticano, la tumba del Papa. Testigos anónimos, empleados de limpieza, guardias suizos fuera de turno, incluso monjes de órdenes silenciadas, comenzaron a filtrar información a periodistas y blogueros religiosos. Decían haber visto llegar vehículos con vidrios polarizados durante la madrugada. Otros afirmaban haber escuchado conversaciones en lenguas poco comunes, como latín eclesiástico arcaico o incluso dialectos orientales, en pasillos subterráneos que solo los altos mandos de la Iglesia conocen bien. ¿Quiénes eran estas personas? Algunos aseguran que entre los visitantes había figuras del alto clero que estuvieron enfrentadas a Francisco en vida. Otros, más atrevidos, afirman que en esas visitas clandestinas participaron también agentes de inteligencia de distintos países, enviados por gobiernos interesados en los documentos secretos que, según se dice, el Papa dejó ocultos. Y aquí surge una de las teorías más perturbadoras, que bajo la tumba del Papa, en cámaras selladas que solo pueden abrirse con un protocolo específico del Colegio Cardenalicio, existen escritos, grabaciones y confesiones selladas por Francisco durante su pontificado. Documentos que revelarían conflictos internos, traiciones, profecías y decisiones que podrían redefinir el futuro mismo de la Iglesia. Además, hay quienes afirman haber visto, en la noche anterior al 30º día de su fallecimiento, la presencia de una figura vestida de negro, cubierta con un velo, acompañada por 2 sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden reconocida. Entraron al recinto donde yace el cuerpo de Francisco y salieron 1 hora después, sin dejar rastro. ¿Era una enviada especial del exterior? ¿Una figura política? ¿O tal vez alguien que mantenía un vínculo personal con el Papa, oculto al público? Algunos teólogos han comenzado a especular que estas visitas están relacionadas con una posible canonización express, o con el bloqueo de dicha canonización por razones internas que aún no se han revelado. Otros, más conspirativos, creen que el Papa tenía conocimiento de una red de poder dentro del Vaticano que sigue operando en las sombras y que ahora intenta controlar la narrativa de su muerte y legado. Sea como sea, estas presencias no registradas han encendido todas las alarmas. ¿Por qué entran al Vaticano en la noche? ¿Qué buscan en el lugar donde descansa el pontífice? ¿Y qué saben que el resto del mundo aún ignora? Porque en el Vaticano, cuando las sombras se mueven en silencio, es porque algo grande está por revelarse. ¿Y tú que estás viendo este video, te atreverías a descubrir qué esconden esas visitas misteriosas bajo las piedras milenarias de la Santa Sede? A 30 días de su misteriosa y silenciosa partida, el enigma de la tumba de Papa Francisco no hace más que crecer. No se trata simplemente de una cripta decorada con símbolos de humildad o de una lápida en mármol blanco como ha mostrado el Vaticano en las escasas imágenes difundidas. Lo que verdaderamente inquieta a millones de personas en el mundo, desde devotos y exmiembros del clero hasta investigadores independientes, teólogos y expertos en seguridad internacional, es lo que no se muestra. Lo que no se dice, lo que se oculta tras esa tumba aparentemente modesta. ¿Por qué, por ejemplo, se impidió el acceso a periodistas en el momento del entierro? ¿Por qué el féretro fue sellado en privado, sin la tradicional bendición pública del cuerpo como dicta la liturgia papal? ¿Y por qué el reducido grupo de cardenales presentes no ha ofrecido declaraciones oficiales, ni siquiera para disipar los crecientes rumores? La tumba del Papa Francisco parece haberse convertido en un verdadero símbolo de interrogación global, un eco de secretos que tal vez nunca debieron salir a la luz o que aún aguardan el momento correcto para ser revelados.
Entre los temas más inquietantes que alimentan las teorías sobre lo que realmente podría esconder esta tumba, se encuentran cartas a líderes mundiales. Fuentes anónimas del Vaticano aseguran que Francisco escribió cartas selladas con su firma personal dirigidas a figuras como el presidente de Estados Unidos, el mandatario de Rusia y otros líderes del G20. En ellas, según dichas fuentes, advertía sobre una inminente noche oscura para la humanidad, vinculada al colapso ético y espiritual de las naciones. El dossier negro, se rumorea que existe un conjunto de documentos que el Papa habría guardado fuera de los archivos oficiales del Vaticano, relacionados con redes de encubrimiento de abusos y corrupción. Documentos que, de salir a la luz, harían temblar los cimientos de la Iglesia tal como la conocemos. La llave del tercer secreto de Fátima, a pesar de que el Vaticano aseguró haber revelado este secreto en el año 2000, muchos expertos sostienen que aún hay una parte nunca publicada. Algunos creen que Francisco logró acceder a esa clave final, la comprendió, y decidió ocultarla de nuevo, temiendo sus consecuencias proféticas. Reliquias no canonizadas, arqueólogos ligados a la Santa Sede han mencionado, fuera de grabación, que durante el pontificado de Francisco se descubrieron reliquias antiguas con inscripciones precristianas. Algunos incluso hablan de objetos malditos que el Papa decidió ocultar para evitar que cayeran en manos equivocadas. El acto de sellado espiritual, esta es quizás la teoría más poderosa y a la vez la más simbólica. Que Francisco, consciente del peso histórico de su cargo, decidió convertir su tumba en un sello espiritual, una barrera entre los errores del pasado y una nueva era. Que su muerte fue, en parte, un ritual secreto de reconciliación, de limpieza o incluso de advertencia. Y hay algo más. Algo que ha pasado desapercibido, pero que algunos teólogos han resaltado en sus investigaciones. La ubicación exacta de la tumba. Francisco la eligió personalmente, años antes de morir. No está en una cripta cualquiera. Está situada sobre una antigua cámara subterránea cerrada desde el siglo XVII, según planos antiguos del Vaticano. ¿Qué hay debajo? ¿Por qué eligió justamente ese sitio? Nadie responde. El Vaticano guarda silencio. Pero hay quienes dicen haber visto a figuras desconocidas, vestidas con hábitos oscuros, ingresando en secreto durante la madrugada. Custodian la tumba, o la protegen de algo que yace dentro. Esta historia no termina aquí. Cada día, surgen nuevos indicios, nuevas voces, nuevas filtraciones. Y aunque las autoridades callen, la tumba de Francisco sigue hablando en susurros, en símbolos, en vibraciones que el mundo aún no está preparado para escuchar. El legado de Papa Francisco trasciende con creces los límites de la Iglesia Católica, su influencia se siente en el ámbito espiritual, social, político y cultural a nivel global. Desde sus primeros años como pontífice, Francisco revolucionó la percepción que muchos tenían sobre el papado, impulsando una imagen de humildad, cercanía y compromiso con los más vulnerables, lo que dejó una marca indeleble en millones de personas. Su mensaje central fue siempre el llamado a la misericordia, la justicia social y el cuidado del planeta. Gracias a su encíclica Laudato Si, la preocupación por el medio ambiente se convirtió en un eje prioritario para la Iglesia, conectando a la fe con la urgencia de preservar la Tierra ante la crisis climática. Esto abrió diálogos con comunidades científicas y gobiernos, forjando un puente entre espiritualidad y ecología que nunca antes había tenido tanta fuerza en la historia vaticana. Además, Francisco impulsó reformas en la estructura interna de la Iglesia, intentando hacerla más transparente y accesible. Su lucha contra los abusos sexuales dentro del clero, aunque incompleta y enfrentada a resistencias, fue un paso decisivo para enfrentar uno de los escándalos más devastadores en la historia moderna de la institución. Su valentía para nombrar y sancionar a responsables, junto con su apertura a las víctimas, marcó un antes y un después, inspirando a otros líderes religiosos a tomar medidas similares. En el ámbito social, su defensa constante de los migrantes, refugiados, pobres y excluidos consolidó una voz profética que muchas veces incomodó a políticos y gobiernos, pero que encontró eco en movimientos de derechos humanos y organizaciones civiles en todo el mundo. La imagen del Papa recorriendo barrios marginales, abrazando a enfermos y denunciando las desigualdades económicas quedó grabada en la memoria colectiva.
Su legado también se extiende a la cultura popular, donde su figura inspiró libros, documentales, películas y obras de arte que exploran su vida y enseñanzas. Su sencillez, expresada en gestos cotidianos como elegir transporte público o evitar el lujo, desafió paradigmas y acercó la imagen del papado a una realidad más humana y cercana. No obstante, el impacto de Francisco no estuvo exento de controversias y desafíos. Sus posturas progresistas en temas como la pobreza, la ecología y la apertura hacia comunidades LGBTI generaron debates internos y externos, mostrando las tensiones que aún persisten dentro de la Iglesia y la sociedad global. El legado de Papa Francisco es el de un líder que, a través de la humildad y el compromiso, transformó el rostro de la Iglesia católica y la manera en que millones de personas entienden la fe, la justicia y la solidaridad. Su impacto seguirá resonando en las próximas generaciones, no solo en la religión, sino también en la historia del mundo contemporáneo. Su vida y obra son un recordatorio de que, incluso en tiempos de incertidumbre y división, la voz de la esperanza puede ser poderosa y duradera. Francisco no solo fue un papa, fue un símbolo de cambio y un faro para quienes buscan un mundo más justo y compasivo. Y con esto llegamos al final de este fascinante viaje para descubrir el legado y el impacto de Papa Francisco, una figura que ha cambiado para siempre la historia de la Iglesia y del mundo contemporáneo. Su vida, sus acciones y sus mensajes nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la humildad, la justicia y la esperanza en tiempos donde tantas certezas parecen desvanecerse. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando con nosotros los misterios, las historias y las verdades ocultas detrás de grandes personajes y acontecimientos que marcan nuestra época, no olvides darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llevar estas historias hasta ti. También te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos desenterrando secretos, analizando eventos y acercándote a esas verdades que pocas veces se cuentan. Queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que será lo más perdurable del legado de Papa Francisco? ¿Cuál fue el mensaje que más te tocó? ¿Hay algún otro tema o personaje que te gustaría que investiguemos a fondo? Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción no solo nos motivan, sino que también fortalecen esta comunidad que busca entender el mundo más allá de las apariencias. Gracias por acompañarnos en este camino. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto, amigos y amigas.